Estamos empezando a ver bode, ¿se acuerdan o no? Ya habíamos visto amplificadores y estamos empezando a ver bode. Ojo que hasta el momento prácticamente todo lo que hemos visto es electrónica lineal, que califica dentro del circuito. O sea, yo creo que esta materia, para mí todo esto ha sido un repaso, así que espero que ayude en algo. Entonces dijimos que respuesta en frecuencia tiene que ver con cómo responde un amplificador a diferentes estímulos de diferentes frecuencias, ¿cierto? Y lo definimos para un amplificador lineal, hablamos del plano S, hablamos que el J omega, el eje J omega es realmente un, un subconjunto de puntos del plano S que está justo encima del eje J omega, ¿cierto? Y ese es el que nos define la respuesta del bode. Y mostramos el bode aquí, o sea, perdón, mostramos esto mismo que mostré antes. Estábamos hablando de los ceros. Y los ceros son la frecuencia compleja para la cual la respuesta del sistema eh, para variable compleja S tiende a cero. Y los ceros son las raíces del numerador de la función de transferencia. Entonces, un cero, si evaluamos la función de transferencia en un cero, la función de transferencia es cero. Si la evaluamos en la vecindad de un cero o a una frecuencia cercana a la frecuencia de un cero, va a estar cercana a esta estaca, ¿cierto? Los ceros son como estacas de una carpa de circo. Donde está la estaca, la carpa está pegada a tierra. Entonces funciona de esa forma. Luego, diagramas de Bode. El diagrama de Bode, o Bode plot, es un gráfico de la función de transferencia de un sistema, o sea, de TDS. ¿Cierto? Se habla de sistema, no se habla de circuito. Esto es bastante más general que para circuito. Que representa magnitud y fase en función de la frecuencia. No es la única representación en función de la frecuencia, pero es la más útil en electrónica y por eso es que es la que nosotros usamos. Sí, la respuesta al impulso es la inversa de la función de transferencia, porque es la antitransformada de Laplace. Porque, sí, sí. Entonces, magnitud va en decibeles, ¿cierto? La magnitud del diagrama de Bode va en decibeles. Y los decibeles son una escala logarítmica, ¿cierto? Entonces esto es, aunque los decibeles están expresados en escala lineal, los decibeles en sí ya tienen metido adentro la escala logarítmica, entonces esto es logarítmico. La fase expresada en grados sexagesimales, base 60, esta S está bien aquí, hay gente que tiende a escribirlo con C porque se parece a decimales, pero no, va con S. Frecuencia va en escala logarítmica, entonces un gráfico log. En efecto, es un gráfico en escala log-log. ¿Qué sabemos de los gráficos en escala log-log? No sabemos mucho. Sabemos algo, ¿no? A ver, ok. Por ejemplo, si tenemos y igual x. En log-log, ¿cómo se va a ver esto? Igual, ¿cierto? Se va a ver... No, a ver, si decimos y igual x, se va a achatar para un lado, pero se va a achatar para el otro, entonces queda igual. Entonces son iguales los log-log, ¿no? A ver, los gráficos log-log, ajá, ok, ya, ahí tenemos un punto. ¿Qué más, qué otro punto tenemos? En general, cuando expresamos algún eje en escala logarítmica, lo hacemos para expresar variables que cambian mucho, ¿de acuerdo? Cuando cambian en varios órdenes de magnitud. ¿Qué es un orden de magnitud? 10 por, ¿cierto? Un orden de magnitud más arriba es 10 por más arriba y un orden de magnitud más abajo es dividido por 10. Entonces, cuando hay una variable que recorre muchos órdenes de magnitud, nosotros expresamos esa variable en gráficos con escala logarítmica. Dado que
las ganancias pueden variar en muchos órdenes de magnitud y las frecuencias pueden variar en muchos órdenes de magnitud, es razonable expresarlo en un gráfico de escala log-log. Aprendamos un poco más de los gráficos en escala log-log para entender qué queremos hacer con esto. Entonces es útil para desplegar información con gran rango dinámico, ¿cierto? Donde hay muchos órdenes de magnitud. En un gráfico log-log, el producto de dos cantidades, ¿en qué se convierte? En la suma. O sea, es como lo que pasa con decibeles. Si yo multiplico dos ganancias, A1 por A2, y si quiero hacer la ganancia total, que es el producto, en decibeles, lo hago ¿cómo? A1 en decibeles más A2 en decibeles, ¿cierto? O sea, si tenemos una ganancia de 10 y una ganancia de 100, el producto es 1000 por. Y en decibeles es 20 decibeles más 40 decibeles, 60 decibeles, perfecto. Esa es una de las razones. Imagínate cuando no tenían calculadora. Es mucho más fácil sumar decibeles que multiplicar ganancias. Esa es una razón, pero hay muchas más razones. Para los gráficos logarítmicos funciona muy bien. El producto de dos cantidades se convierte en la suma de dos cantidades logarítmicas da como resultado la mayor de las cantidades. ¿Cómo es eso? Si yo tengo una ganancia de 1000 y la sumo a una ganancia de 1, esto nos da 1001. Pero en un gráfico en escala logarítmica, eso se parece mucho a 1000. Está muy, muy lejos del 1. Entonces, ayuda a decir cuál es mayor que otra. Es muy útil, no sé, para expresar, por ejemplo, densidades espectrales de potencia y cosas así. Las funciones exponenciales de tipo i igual x a la n aparecen como líneas rectas. A ver, ¿cómo será? I igual x elevado a n. Si hago log a cada lado, logaritmo de i igual... un n sale para afuera, n logaritmo de x. Entonces, si yo grafico logaritmo de y logaritmo de x, el exponente queda como la pendiente. Ajá, eso es interesante. Eso es súper, súper interesante. Entonces, los gráficos con escala logarítmica a logarítmica hacen que lo que era un exponente se convierte en pendiente. Por ejemplo, si esto es x elevado a 1, pasa a tener una pendiente 1. Si era x al cuadrado, sigue siendo una línea recta. No vamos a dibujar una parábola, pero pasa a tener pendiente 2. Si es x a la menos 1, pasa a tener pendiente menos 1. Entonces, la pendiente tiene, en el gráfico log-log tiene que ver con el exponente. ¿De acuerdo? Ya. ¿Cómo hacer un diagrama de Bode? Hay una receta de cocina muy sencilla y esta probablemente ustedes ya la conocen, ¿cierto? Sí, esto ya lo conocen. Entonces, esto es repaso. ¿No? ¿No la conocen? Más o menos. Ya, entonces, el primer paso es factorizar la función de transferencia GDS. Se factoriza de esta forma, una ganancia a cada constante, ¿cierto? Ganancia constante. Se factoriza en ceros, o sea, tenemos un numerador que es de la forma de 1 menos s partido por z1, donde z1 es un 0, 1 menos s partido por z2, ¿cierto? Etcétera. Y en el denominador lo mismo. Entonces hay quienes se ven tentados a decir, bueno, yo en realidad podría multiplicar arriba y abajo por z1, ¿cierto? Esto es lo mismo que multiplicar arriba y abajo por z1. Entonces multiplico arriba por z1 y me queda z1 menos s y este cada partido por z1. Es lo mismo, son exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero esta expresión no es de baja entropía y no nos ayuda a hacer buenos diagramas de Bode. Entonces, para hacer un buen diagrama de Bode, hay que dejar de la forma más independiente la ganancia constante, los ceros y los polos. Pregunta, ¿cuánto vale esto a frecuencia cero? K. Qué fácil, ¿cierto? Bueno, si yo hubiera tenido expresado de la otra forma, con un Z1 aquí y un Z1 aquí y esto no, ya no habría sido tan obvio
que es K, ¿cierto? Lo mismo, si hubiera factorizado esto dejando el S solo, no es obvio cuál es la ganancia de frecuencia cero. En cambio, si lo factorizo de esta forma, con un 1 menos S por o partido por algo, la ganancia en DC aparece inmediatamente. Ok, luego se agrupan factores en 4 tipos. Solo hay 4 tipos, no hay más tipos. Y se obtienen las contribuciones individuales al diagrama de Bode. En realidad hay un quinto tipo, pero que nosotros no lo vemos aquí. Pero después de que uno sabe hacer estos 4 tipos, este quinto tipo parece relativamente obvio. La ganancia constante K, que es solo una, si hay más de una ganancia constante K, tenemos que multiplicarlas para que nos dé una sola ganancia constante K. Polos o ceros en el origen, o sea, cuando tenemos una S arriba sola o tenemos una S abajo sola, esto es un polo y esto es un cero en origen. ¿De acuerdo? ¿Por qué se habla de en el origen? Porque este cero es cero para S igual cero en el origen, ¿cierto? En cambio, estos son cero para S igual ZZ o qué sé yo. Esto, buena pregunta. Cancelación de polos y ceros no es algo muy fácil de hacer. En algunas disciplinas uno hace y se cancela, pero en disciplinas como electrónica la cancelación de polos y ceros funciona bien cuando está muy bien controlada. Por ejemplo, en un osciloscopio uno puede cancelar polos y ceros. Pero en general hay que tener cuidado. Uno se ve súper tentado a decir, pucha, si yo quiero eliminar este polo voy a poner un cero, pero si el polo y el cero no caen exactamente en el mismo lugar, no se cancela. Y la respuesta se parece, pero no es exactamente... Y pasan cosas raras, aparecen transientes raros, entonces no es buena idea. En resumen, si uno va a hacerlo, tiene que saber lo que está haciendo. Entonces, polo cero en el origen, que aparecen como S aquí arriba, eso es un cero en el origen, o S abajo, un polo en el origen. Luego, polos o ceros reales, que son los que aparecen aquí, y polos o ceros complejos conjugados, que son los que aparecen cuando tenemos un polinomio de orden 2, ya sea arriba o abajo. Existe otro caso que es polinomios de orden 3, ¿o no? ¿Por qué no tenemos aquí el caso de polinomios de orden 3 y el caso de polinomios de orden 4? Exactamente, los polinomios de orden mayor pueden ser reducidos a polinomios de orden menor, ya sea polos reales o polos complejos conjugados. Y hay un quinto caso aquí que no estamos mirando, que es cuando hay algún tipo de retardo. No vamos a mirar el caso en que haya retardo, pero es relativamente fácil de analizar. Ok, y luego, después de hacer el paso 1 y el paso 2, se hace el paso 3. Para cada uno de estos existen contribuciones. Este tiene una contribución en el diagrama de Bode, este tiene una contribución, este tiene una contribución y este tiene una contribución. Luego se suman las contribuciones individuales de cada uno de estos factores y uno termina con un diagrama de Bode. ¿De acuerdo? Cuando uno dibuja un diagrama de Bode, uno lo hace en base a asíntotas, porque cada una de estas contribuciones se puede acercar a asíntotas. Entonces vamos a ver el primer caso. Vamos a ver todos los casos. Este y este. Primer caso, ganancia constante. La magnitud de una ganancia constante va a ser 20 logaritmo de la ganancia en decibeles, ¿cierto? O sea, si tenemos una ganancia de 10 por, vamos a tener un gráfico en 20 decibeles. Si tenemos una magnitud de 0 por, vamos a tener una ganancia en menos infinito decibeles. Y si tenemos una ganancia de 1 por, vamos a tener, ¿dónde? En 0 decibeles. Ya. Independientemente de la frecuencia. Y la fase es el arco tangente de la parte imaginaria partido por parte real. Y como la parte imaginaria es 0, entonces el arco tangente es 0. Entonces este es el más fácil. Una magnitud constante y una fase 0. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿El quinto caso?
el caso que no está y que no vamos a ver. No lo vamos a ver. No, es cuando hay un e a la menos s tau, por ejemplo, que eso es como un retardo, ¿cierto? Si mal no recuerdo de mis cursos de señales. Y un retardo afecta la magnitud, afecta la fase. ¿Saben cómo afecta la fase? Eso es fácil, es sacar phi de eso, listo. Entonces cambia la fase de una forma, produce una pendiente en la fase. Ok, eso es ganancia constante. Veamos polos o ceros en el origen. La magnitud, a ver, un cero en el origen, ejemplo, cero en origen, S, ¿cierto? G de S es S. Entonces G de J omega es J omega, ¿cierto? Magnitud de G de J omega, ya está aquí, es 20 logaritmo de omega. Ajá. Entonces, estamos hablando que estamos graficando omega, ¿cierto? Omega a la cuánto, omega a la cuánto estamos graficando. A la 1, ¿cierto? Omega es lo mismo que omega a la 1. Entonces, la pendiente del gráfico de Bode va a ser 1. Y 1 en un gráfico de Bode es 20 decibeles por década. ¿Cómo eso de 1? Que es tan raro. ¿Cuánto es 20 decibeles? 10 por. ¿Cuánto es una década? 10 por. Ok, 20 decibeles por década es 1. Entonces la pendiente es 1, 20 decibeles por década. Si es que yo le pongo un 2 aquí, que significa que hay dos ceros en el origen, ¿cuánto es la pendiente? 2. Y la pendiente 2 en un bode es 40 decibeles por década. Ajá, entonces esto se puede entender bastante bien. Ya, y miremos la fase. La fase es más menos, más cuando es un cero, menos cuando es un polo, arco tangente de infinito, más menos 90 grados. Entonces el cero me da una fase de 90 grados y el polo me da una fase de menos 90 grados. Entonces este es para el cero, ¿cierto? El cero tiene más 20 decibeles por década, el polo tiene menos 20 decibeles por década y el cero me da 90 grados de desfase fijo, el polo me da menos 90 grados de desfase fijo. ¿De acuerdo? Fácil. La típica pregunta, ¿dónde cruza el origen esta cuestión? Ya, depende de qué le llamemos origen. En realidad, ¿cuándo cruza 0 decibeles? 0 decibeles es 1 por. 1 por lo cruza cuando omega es 1. Entonces, cruza cuando omega es 1. Ahí cruza el origen. Entonces, esa es la típica duda, chuta. Yo sé que es menos 20 decibeles por década, pero ¿dónde pasa por el origen? ¿O por 0 decibeles? Pasa por 0 decibeles cuando omega es 1. Y es súper fácil de analizar aquí. Omega igual 1, ahí cruza por 0. Listo. ¿Perfecto? Ya. ¿Preguntas de esto? ¿No hay preguntas de esto? No sé si entiendo tu pregunta. Donde tenemos la expresión, la función de transferencia. Ah, si yo escribo, si yo escribo esto así, 1 menos s partido por z1, el 0 ocurre cuando esto vale igual a 0. Por lo tanto, el 0 es s igual, paso para allá, multiplico por z1. ¿De acuerdo? O sea, está expresado para que queden explícitos los ceros aquí. Este es un 0, 0, 0, polo, polo, polo. ¿De acuerdo? Por eso se ponen así. Pero ahora estamos mirando 0 y polo en el origen. Ok, siguiente. Polos o ceros reales. Veamos la magnitud primero. Entonces, un polo real, ¿cómo sería? Sería G de J omega igual 1 partido por
1 menos S partido por P1. Eso es un polo real. ¿Y dónde está el polo? En P1. ¿Y cómo es un cero real? Perdón, esto es G de S. Un cero real es G de S igual 1 menos S partido por Z1. ¿De acuerdo? Eso es un cero real. Entonces, polos ceros reales, primero miremos la magnitud. ¿Cuál es la magnitud de esta expresión? Entonces, aquí está el polo, aquí está el cero. Hagámoslo para el polo. Hagámoslo para el polo. Entonces, GP de J omega en magnitud es, ¿cuál es la magnitud de esta cosa? Va a ser el numerador partido por la magnitud del denominador, ¿cuánto es? Raíz de, todos saben esta, ¿no? 1 más omega cuadrado tau cuadrado. Donde, ¿cuánto vale el polo? 1 partido por tau. Los polos están en frecuencia, tau está en constante de tiempo. ¿Cierto? Entonces aquí el polo va a ser en realidad menos 1 partido por tau. Porque es cuando todo esto vale, cuando, ¿de acuerdo? Es cuando S más S tau, tau S más 1 vale 0. Entonces S igual menos 1 partido por tau. Ok, esto es el polo. Esta es la magnitud del polo. Pregunta, ¿cuánto vale esto para omega chico? Omega chico, ¿cuánto es chico? Mucho menor que el polo, ¿cierto? Esto vale 1. O si quieren lo ponemos al revés. Esto vale 1 cuando omega es mucho menor que el polo. O cuando, si lo ponemos de otra forma, cuando omega es mucho menor que 1 partido por tau. O también podemos ponerlo cuando omega tau es mucho menor que 1. Y eso es lo que está puesto aquí. Cuando omega tau, que es lo que está graficado en este eje. O sea, aquí no estamos graficando omega, estamos graficando omega tau. Cuando omega tau es mucho menor que 1, entonces G del polo tiende a 0 decibeles o a 1. ¿Y a cuánto tiende cuando omega tau es mucho mayor que 1? Si omega tau es mucho mayor que 1, este término es mucho mayor que 1, por lo tanto esto se aproxima a 1 partido por raíz de omega tau cuadrado, se va la raíz con el cuadrado y me queda omega tau abajo, ¿cierto? Ok, y esto es como graficar omega tau a la menos 1. Y cuando uno grafica cosas que tienen pendiente menos 1 en un gráfico log-log, ¿en cuánto se convierte? En menos 20 decibeles partido por década. Entonces esto va a tener pendiente menos 20 decibeles partido por década. Ya, perfecto. ¿Qué significa que sean menos 20 decibeles por década? Significa que cuando yo aumento la frecuencia en 10 por, la salida cae en 20 decibeles, que es 10 por. Eso es. O sea, si yo aumento, miren esto, es súper simple. Si yo aumento omega en 10 por, ¿en cuánto decae GP de J omega? En 10 por. O sea, uno lo está viendo ahí, está en la pantalla, ¿cierto? Si yo hago crecer este factor en 10, este factor baja en 10. Eso es lo que expresamos en este gráfico cuando decimos que cuando la frecuencia crece en 10 por, baja 20 decibeles. 20 decibeles por década. ¿Hay pregunta? Ya, el 0 es la misma cuestión. G sub z de j omega módulo es lo mismo pero arriba, raíz de 1 más omega cuadrado tau cuadrado, y eso vale 1 cuando omega tau es mucho menor que 1, y vale algo así como omega tau cuando omega tau es mucho mayor que 1, ¿cierto? Ya, ¿y qué pasa cuando omega tau vale 1? Cuando omega tau vale justo 1. A ver, cuando vale omega tau vale 1, esto es raíz de 2.
Y 1 partido por raíz de 2 es 3 decibeles. Ajá, o sea, aquí hay más 3 decibeles, o aquí hay menos 3 decibeles. Entonces, la frecuencia de corte está definida en el polo. Perfecto, aquí está el polo, o omega tau igual 1, estoy parado justo arriba del polo. Y si estoy parado en el polo, ahí ocurre la asíntota. Entonces, cuando yo grafico un diagrama de Bode en base a asíntotas, lo que hago es lo siguiente. Si tengo un polo aquí, ojo, esto hay que expresarlo en radianes por segundo. Entonces, esto es un polo, ¿cierto? O sea, esta es la frecuencia del polo, omega sub p. ¿Cuál es la frecuencia del polo en un gráfico S con sigma y j omega? ¿Cuál es la frecuencia de un polo? ¿Será la parte imaginaria? La frecuencia del polo se le llama la distancia al origen del polo. Esa es la frecuencia del polo. Ya, entonces, tengo aquí la frecuencia del polo, que en el caso de un polo real, coincide con la distancia al origen, obviamente. Tengo la frecuencia del polo. Entonces, el gráfico de este diagrama de Bode, que este diagrama de Bode va a seguir esta ecuación, 1 partido por 1 más S partido por omega p, ¿cierto? Esto es lo que estoy graficando. Estoy graficando G de S. Entonces voy a graficar el módulo. Módulo de G de J omega es 1 partido por raíz de 1 más omega cuadrado partido por omega p cuadrado. Eso es lo que estoy graficando. Entonces, en la frecuencia del polo, tiro mi asíntota de esta forma. Voy a tirar una asíntota acá, que está a 0 decibeles, y voy a tirar una asíntota allá, que está a menos 20 decibeles por década. Y ahora voy a dibujar la línea aproximada, que parte más o menos en 0 decibeles y se empieza a alejar de 0 decibeles. Y el mayor alejamiento ocurre exactamente a la frecuencia del polo. Y ese mayor alejamiento es 3 decibeles. O sea, el error máximo que uno comete cuando grafica un diagrama de Bode en asíntotas para un solo polo es de 3 decibeles. ¿De acuerdo? Entonces ahí está, 3 decibeles, 0 es lo mismo para arriba. Listo. ¿Preguntas? Sí, 3 decibeles. Hay pregunta ya. Sí, cuando quieres sacar la magnitud de esto, es lo mismo que tú podrías expresarlo de arriba en coordenadas polares, ¿o no? 1 ángulo 0. Y lo de abajo es magnitud, ángulo, lo que sea, ¿cierto? Y la magnitud va a ser la magnitud de arriba dividido por la magnitud de abajo. Entonces tú puedes hacer esto de calcular la magnitud del numerador y calcular la magnitud del denominador y dividirlas. Y eso fue lo que hice aquí. Ok, entonces este es el diagrama de Bode. ¿Más preguntas? Ya. Veamos la fase, porque acabamos de ver la magnitud. Ojo, pongámonos en contexto. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Ya hicimos ganancia constante, ya hicimos polo cero en el origen, ahora estamos viendo polos ceros reales. Ya vimos la magnitud, ahora vamos a ver la fase. Entonces vamos a la fase. A ver, queremos calcular la fase de esto. El ejemplo está hecho para un polo o para un cero, como ustedes quieran. Hagámoslo para un polo o para un cero. Da lo mismo. Entonces, ¿cuál es la fase? Quiero usar la misma notación, así que voy a leer aquí. A ver, 1 partido por j omega tau más 1, que esto es eh, un polo real, es lo mismo que multiplicando esto arriba y abajo por 1 menos j omega tau, partido por 1 menos j omega tau, 1 más j omega tau, ¿cierto? Y eso nos da 1 menos j omega tau y abajo nos da algo. ¿Algo que es real o es imaginario o es complejo? Real, algo real. Ya.
¿Necesito saber cuánto es eso para calcular la fase? No, honestamente no. Bueno, si quiere lo calculamos igual. ¿Cuánto nos da? Nos da 1 menos por ya menos. Ah, pero j por j es más. Es menos 1, así que omega cuadrado. Ya, eso da, ¿cierto? Ya. ¿Cómo calculamos la fase de algo? Tan de la parte imaginaria, que en este caso es menos omega tau, partido por la parte real, que en este caso es 1. Bueno, en realidad esto es la parte imaginaria, partido por 1 más omega tau, partido por 1 más omega cuadrado tau cuadrado, pero esas se cancelan, entonces nos queda solo eso. ¿De acuerdo? Perfecto. Si sacamos el arco tangente de esto y lo llevamos a grados sexagesimales, que son los que se utilizan en el diagrama de Bode, tenemos lo siguiente. Para omega tau mucho menor que 1, o sea, si estamos bajo la frecuencia del polo, la fase es aproximadamente igual a 0. Para omega tau mucho mayor que 1, o sea, si estamos muy por sobre la frecuencia del polo, la fase va a ser igual o más o menos, más menos 90 grados. Más 90 grados para el caso del 0, menos 90 grados en el caso del polo. Y para omega tau exactamente igual a 1, el arco tangente de 1, ¿cuánto es? ¿Ah? 45 grados. Igual, 45 grados. Más menos 45 grados. Más 45 para el caso de un 0, menos 45 para el caso de un polo. Entonces, lo que hacemos para dibujar, por ejemplo, un 0, dibujemos un 0. Diagrama de Bode de un 0. Entonces un 0 va a ser algo así como 1 más s partido por z, o menos s partido por z. Entonces el 0 está en z, ¿cierto? Eso es g de s. La fase y la magnitud ya sabemos cuánto es. Yo sé que el 0 está en z, entonces en z pongo el 0. Y esto es magnitud y esto es fase. Entonces la magnitud, yo sé que parte en, ¿cuánto parte? En 0 decibeles. Y a partir de aquí comienza a subir a razón de ¿cuánto? 20 decibeles por década. Y la fase parte en 0 y a partir de... No, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es la fase? Ajá, aquí pasa justo por 45 grados y acá, ¿dónde? En alguna parte llega a 90. Ya, ¿cómo sé yo cómo se mueve de aquí hasta acá? Las asíntotas van en 0,1 veces el 0 y en 10 veces el 0. Entonces mi asíntota, voy a dibujarla en rojo, va aquí. Esta es mi asíntota hasta 0,1 veces el 0 y a partir de 10 veces el 0 va mi asíntota. Y entre medio pasa justo por 45 grados. Luego yo puedo dibujar mi curva real. No, no es con 3 decibeles porque esto es en grados. El mayor error se produce aquí y es 5,7 grados. Ese es el error. Que es el arco tangente de lo que corresponde. De 0,1 partido por... Sí, bueno, en este caso sale del arco tangente, o sea, tienes que hacer arco tangente de 0,1 y eso compararlo con lo que estás dibujando. Y eso da. Hagámoslo en la tertulia. Hay tiempo en la tertulia, lo hacemos. Ya, entonces ya sabemos dibujar fase, y ahora nos falta polos o ceros complejos conjugados. Hay otra cosa que no he dicho aquí, que es sistemas de fase no mínima, que es otro
espacio de diagramas de Bode. No, es la misma cosa, pero cuando los ceros o los polos son positivos, eso no lo he dicho. O sea, todo lo que yo estoy dibujando ahora es para polos o ceros negativos. ¿De acuerdo? ¿Cómo serán los polos o ceros positivos antes de pasar a polos complejos conjugados? A ver, pensémosla un poco. ¿Ganancia constante me cambia si un polo o cero es positivo? No, porque no hay polo o cero. Em, Polo o cero en el origen, ¿me cambia si son positivos? No, porque están en el origen. Ya. Entonces, polo o cero reales. ¿Qué pasa si el polo es positivo? Si el polo fuera positivo, el signo cambia aquí. Si el signo cambia aquí, ¿la magnitud me cambia? No, no cambia nada. Entonces la magnitud de un polo o cero real, sea positivo o negativo, no cambia. Si el polo o cero es positivo, ¿qué cambia aquí? Cambia este signo, ¿cierto? Si cambia este signo, el polo o cero está al lado derecho del semiplano. Cuando eso ocurre, la fase tiene el signo cambiado, o sea, esto vale para cero en semiplano izquierdo y polo en semiplano derecho, o vale para polo en semiplano derecho o cero en semiplano derecho. Perdón, aquí debía haber dicho izquierdo, ¿cierto? Ya. Entonces, en resumen, eh, cuando hay polos o ceros en el semiplano derecho, la magnitud no cambia nada, la fase se invierte. Si estamos dibujando un polo, dibujamos la fase como si fuera un cero en el semiplano izquierdo. Si estamos dibujando un cero, dibujamos la fase como si fuera un polo en el semiplano izquierdo. Lo más probable es que no tengan que hacerlo ni en este curso ni en electrónica, porque generalmente los sistemas tienden a ser lineales en este curso y en electrónica también. Estables, dije lineales. Pero en control automático les va a tocar que hay cero y polo en el semiplano derecho. Cero en el semiplano derecho sí nos vamos a encontrar, de hecho, en circuitos pasa todo. Hay circuitos que se llaman circuitos pasa todo y algunos de esos lo hacen con un cero en el semiplano derecho. Bueno, sigamos. Pasa todo es que pasa toda la frecuencia. Es como un pasa bajo y un pasa alto juntos, te dan un pasa todo, para que pase toda la frecuencia. No, no, no. Un pasatodo puede ser, por ejemplo, una cancelación de polos y ceros. ¿No? ¿Te gustó el tema? ¿Ah? Estáis preguntando lo mismo que antes. Sí, porque cuando tenemos un cero y un polo, aquí está el cero y aquí está el polo, juntos se cancelan y crean algo que es pasatodo. Podemos hablar de eso, pero no. Es una aplicación. Aquí estamos viendo cosas más fundamentales. Ok, ¿qué pasa cuando hay complejos conjugados? Veamos la magnitud y luego vemos la fase. Entonces veamos la magnitud. ¿De qué se trata esto? U le vamos a llamar a omega tau, un cambio de variable. Entonces, em, U es omega partido por omega n. Y omega n es la frecuencia natural del par de complejos conjugados. Y omega n se puede calcular. ¿Cómo la calculo? Bueno, si yo expreso g de j omega de esta forma, omega n es lo que aparece en el denominador del término que va al cuadrado. Entonces de ahí se saca omega n. Y U, yo expreso mi g de j omega de esta forma, y cuando se expresa de esta forma, el término que acompaña al s cuadrado en el denominador, o al j omega cuadrado en el denominador, ese es omega n. Es que es la forma de normalizarlo, porque así no tienes que calcular esto para todos los casos distintos. Entonces, omega n se calcula, luego haces u igual omega partido por omega n. Y luego se calcula esta letra rara que, ¿cómo se dice esta letra? No, no es chi, porque chi es así. Esto es, no, esto es z.
Se dice Z. Z, sí. Así que esto es Z, y Z es así. Claro, Z es así. Y ampersand es así. Ah, soy bueno dibujando ampersand, ¿cierto? Ya. Eh, traten de hacerlo tan rápido. Sí, no es tan fácil. Ya. Ya, ya da lo mismo. Entonces, uno calcula este Z, y este Z es el factor de amortiguamiento o amortiguación. Yo le llamo factor de amortiguamiento. Entonces, finalmente, podemos expresar esta ecuación cuando hacemos este cambio de variable a 1 más 2jzu menos u cuadrado, porque j por j es menos 1. Perfecto. Entonces, habiendo hecho el cambio de variable, cuando u vale mucho menos que 1, esto vale 0 decibeles. O sea, cuando estamos muy por debajo de la frecuencia natural, esto vale 0 decibeles. Cuando estamos muy por encima de la frecuencia natural, esto cambia a razón de más 40 decibeles por década para el caso de un 0 complejo conjugado, menos 40 decibeles por década para el caso de polos complejos conjugados. ¿Qué es 40 decibeles por década? Pendiente 2, ¿cierto? Ah, y los complejos conjugados tienen pendiente 2, así que todo calza. Perfecto. Aquí hay pendiente 2. El término con j omega va con pendiente 2. O sea, cuando esto es muy grande, este es muy chico en comparación con este término, este es muy chico en comparación con este término, el término que prevalece es el que tiene pendiente 2. Por lo tanto, ahí la asíntota va a, en este caso, menos 40 decibeles por década. En el caso de un 0, vean esto exactamente en espejo en torno al 0. O sea, va para arriba. ¿Qué pasa en u igual 1? O sea, cuando estamos en la frecuencia natural, cuando omega igual omega n. ¿Qué pasa exactamente ahí? Depende de z. Depende de si el sistema está subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado. Vemos que ocurre algo que se llama peaking en frecuencia. Peaking en frecuencia significa que aumenta por sobre el 0 decibeles. Esto es peaking. El peaking en frecuencia ocurre en una frecuencia muy cercana a la frecuencia natural, pero no es exactamente igual, es un poquito menor, parece, ¿ah? Se fijan, aquí es menor que la frecuencia natural. Entonces el peaking en frecuencia ocurre a otra frecuencia, que no es la frecuencia natural. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué pasa con la fase? Ya vamos a ver. ¿Qué pasa con la fase? Cuando la fase está en cuando U es menor que 0,1 veces, menor que 0,1, perdón, esto es adimensional, o sea, cuando la frecuencia es menor que 0,1 veces la frecuencia natural, hablamos que la fase es cero. Cuando U es mayor que 10 veces la frecuencia, o sea, cuando, perdón, la frecuencia es mayor que 10 veces la frecuencia natural, es más o menos 180 grados, que es lo mismo que más o menos 2 veces 90 grados. Más 180 grados para el caso de ceros, en semiplano izquierdo, menos 180 grados para el caso de polos en semiplano izquierdo, más 180 grados para el caso de polos en semiplano derecho y menos 180 grados para el caso de ceros en semiplano derecho. Los casos más típicos son ese y ese. Se borró, no importa. Polos en semiplano izquierdo. Ya. Entonces aquí está. ¿Qué pasa cuando estamos justo entre medio? Depende de z. Es una recta para z pequeño y tiene una curvatura que depende del valor de z y puede ser bastante pronunciada. Entonces aquí hay para diferentes valores de z, ¿cierto? La naranja es la asíntota,
y vemos que para z chico se parece a la asíntota, o sea, estas dos se parecen, mientras que z grande no se parece en nada a la asíntota. ¿De acuerdo? Sí, el z chico, no, sí, tienes razón, tienes toda la razón. Z, estos se parecen poco, sí. Estos son los que están menos amortiguados, ¿cierto? Recta, de hecho, sí, esto está mal, esto debería estar mal porque se parece a la asíntota, ¿cierto? Sí. Décima, escríbeme, ¿de acuerdo? O sea, z igual 1 es el que más se parece a la asíntota. Ya. Sí, eso es. Y ese otro se parece poco. Ya. Hablemos de factor de amortiguamiento, z. Es una cantidad adimensional que describe el decaimiento en la respuesta transiente de un sistema de segundo orden. Está relacionado con el factor de calidad y esto se ve en otros cursos. ¿Hay preguntas? Sí, entonces nosotros teníamos el polo cero, lo teníamos siempre expresado, nos dijeron antes, de la forma 1 menos S partido. 1 menos S partido por Z1 o 1 menos S partido por P1. Entonces nosotros cuando vayamos a trabajar con complejos conjugados que van a ser más o menos, los multiplicamos, tenemos que ordenar el polinomio de esa forma y ahí van a empezar a aparecer los términos. Exactamente, eso es. O sea, el término que acompaña al S cuadrado va a ser 1 partido en omega n ¿Sí? y con eso tenemos que despejar el z. Exacto, sí, eso es. Ya, O sea, no es más complicado, es dejarlo expresado de la misma forma. El uno siempre va solo. ya. Eh, El uno va solo. Ah, qué fácil de acordarse, porque el uno va solo porque es uno. Entonces uno se acuerda ahí. Ah, qué buena, miren, encontramos una regla mnemotécnica. Ya, solito el uno. Ok, factor de amortiguamiento, cantidad dimensional que describe la velocidad a la cual decae el transiente, ¿cierto? Casos de interés. Cuando z igual 1, las raíces son reales e iguales, amortiguamiento crítico. O sea, este caso es de polos o ceros reales. Cuando z es mayor que 1, el sistema es sobreamortiguado, que es como dos sistemas de primer orden, dos polos o ceros reales. Cuando z es menor que 1, o sea, todos los casos de polos o ceros complejos conjugados caen en esta categoría. Sistema subamortiguado, polos complejos conjugados. Cuando z es menor que 0,707 ocurre lo que les mencionaba hace un rato atrás, peak en frecuencia. Y ocurre una frecuencia de resonancia, que es la frecuencia a la cual la respuesta es máxima. Y esa frecuencia de resonancia ocurre omega r igual omega n por raíz de 1 menos 2 z cuadrado. Em, Esa es la frecuencia de resonancia omega r. Tengo un par de cosas extra aquí. Tengo omega d, es la frecuencia raíz de 1 menos z cuadrado, y esa es la frecuencia natural del sistema amortiguado, em, porque la respuesta es de la forma a por e a la menos z omega nt por seno de raíz de 1 menos z cuadrado omega nt más phi. Entonces, esa es la respuesta a la cual oscilaría un sistema em, natural amortiguado. Y el valor pico de resonancia, o sea, el valor máximo al que llega esto, es m sub r y es 1 partido por 2z por raíz de 1 menos z cuadrado. Eso. Son ecuaciones, ¿ah? Yo no me las sé, pero miro esta lámina y sé dónde está. Ya. Pueden anotarlas inmediatamente en el formulario si quieren. Ya. Compensación de respuesta en frecuencia. Ya. Entonces, compensación de respuesta en frecuencia. Esta es la versión IEE
2413. ¿De acuerdo? En IEE 3433 hacemos algo mucho más entretenido. Pero en 2413 esta es la forma en que compensamos frecuencia. Consiste en agregar polos y ceros para arreglar la respuesta en frecuencia imperfecta. Es como ecualizar. Cambiar la respuesta para que quede de la forma que queramos que quede. Entonces, como filtrar, podemos realzar alguna frecuencia atenuada, ¿cierto? Es como un ecualizador de audio o un filtro. Los filtros se dibujan así. Este es un símbolo para un filtro. Entonces tenemos diferentes sinusoides. Este está atenuando las bajas, atenuando las frecuencias medias y dejando pasar las altas. Por lo tanto, este sería un filtro pasa alto. Ojo con la cancelación de polos y ceros. Si no es perfecta, va a producir un doblete polo-cero, en que caen muy cerca el uno del otro y ahí produce cosas raras. La respuesta en frecuencia está bien, pero la respuesta ante un escalón puede cambiar bastante. Entonces, compensar es simplemente agregar un polo para que cancele cero y a mí no me gusta mucho eso. Ok, casos de interés. Filtro pasa abajo de un solo polo. Entonces aquí tenemos un filtro pasa abajo. Esto es un filtro pasa abajo de un solo polo, ¿o no? ¿Sí? Yo lo estoy viendo. Esto es un filtro. ¿Cómo sé yo cuándo es pasa bajo y cuándo es pasa alto? Ya, a ver, si tengo frecuencias bajas, ¿el capacitor se comporta como qué? Circuito abierto. Cuando esto es un circuito abierto, la salida es igual a la entrada, por lo tanto me la deja pasar. Cuando estoy a frecuencias altas, el capacitor se comporta como cortocircuito. Cuando esto está cortocircuitado a tierra, ¿la salida es igual a la entrada? No. Entonces las frecuencias altas se ven atenuadas, las frecuencias bajas pasan, por lo tanto es un pasa abajo. En general es súper bueno saber para la I, para cursos futuros, etcétera, que esto es un pasabajos y esto es un pasaltos. Es súper bueno saberlo, así como rápido. Ok, ¿por qué nos interesan tanto los sistemas de un solo polo? Nos interesan los sistemas de un solo polo porque todos los sistemas tienen muchos polos, muchos polos, demasiados polos, pero como somos simplistas nosotros y tendemos a simplificar las cosas para que sean fáciles de analizar, entonces hacemos, em, no, más allá de linealidad. Todo esto, aunque tenga muchos polos, son lineales. Tendemos a decir que tendemos a aproximar la respuesta de un circuito o de un sistema a algo que se parezca a una respuesta de un solo polo. Y esa la sabemos analizar muy fácilmente. Entonces es conveniente cuando hay sistemas de un solo polo y cuando un sistema tiene más polos, mientras tengan un polo que domina, o sea, un polo que está a mucho más baja frecuencia, entonces podemos aproximarlo a un sistema de un solo polo. Aquí hay un solo polo. ¿Cuál es el polo de este circuito? Por inspección, menos 1 partido por RC. Es negativo, ¿cierto? Porque la función de transferencia 1 partido por 1 más S RC, y esto es cero, el denominador es cero, cuando S igual menos 1 partido por RC. Ese es el polo, ¿de acuerdo? Constante de tiempo. ¿Cuál es la constante de tiempo de este polo? RC. La constante de tiempo siempre termina siendo algo que es como algún R por algún C, ¿cierto? Entonces la constante de tiempo es RC. Entonces aquí estoy justo en omega cero, que es 1 partido por RC. 1 partido por RC. Tengo menos 3 decibeles justo ahí, o sea, a la frecuencia del polo hay menos 3 decibeles, tenemos menos 20 decibeles por década y tenemos una fase que es aproximadamente cero para frecuencias menores que la décima parte de la frecuencia del polo. Tenemos que una fase es menos 90 grados para frecuencias aproximadamente mayores que aproximadamente 10 veces la frecuencia del polo y justo 45 grados para la frecuencia del polo. Entonces este es un caso de interés típico. Otro más, pasa alto. ¿Cómo sería el pasa altos en este caso? Bueno, este es el circuito pasa altos típico.
y también se parece a este otro circuito. Ese también es un pasalto, ¿cierto? Porque para señales, este nodo es lo mismo que tierra. Entonces, cuando lo analizamos en señales, tenemos que esto es tierra y esas resistencias quedan en paralelo, ya vimos eso. Este es el típico caso de un capacitor de acoplamiento en un circuito de audio, porque siempre el primer elemento que va en el circuito de audio, cuando uno tiene un micrófono o una entrada de audio, generalmente es un capacitor. Ese capacitor de acoplamiento se come la componente DC. Ya hablamos de esto, ¿cierto? Todos lo conocen. Bueno, la magnitud sube a razón de 20 decibeles por década hasta la frecuencia del cero, perdón, del polo. ¿Sí? Esto puede ser parte de un filtro de tono, perfectamente. Ya, entonces esto sube a 20 decibeles por década, por lo tanto un cero, ¿cierto? Y aquí se acabó el cero. ¿Cómo es la cuestión? Ah, me enredé. ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué sube hasta ahí nomás? Hay un polo. A ver, veamos si tiene razón. Entonces, este circuito tiene VO partido por VI igual a, ¿cuánto sería esto? A R partido por R más 1 partido por SC. ¿Está bien o no? Yo no veo un cero. Ya habíamos dicho que había un cero. Yo no veo un cero. ¿Alguien ve un cero aquí? Yo no veo un cero. Ajá, hay que seguir la receta de cocina. Entonces hay que multiplicar por ¿cuánto? Por SC. Entonces multiplicando arriba y abajo por SC me da SRC partido por 1 más SRC. Ya, entonces arriba tenemos un cero en RC, ¿o no? No, hay que aplicar la receta de cocina, hay que sacar el RC para afuera. Ya, RC para afuera. Perfecto, entonces, interesante esta cosa. Hay un cero en el origen y el cero en el origen crece a razón de 20 decibeles por década. Perfecto. ¿Y ese cero en el origen, dónde cruza cero? ¿Ah? Cuando omega vale 1. Ya, perfecto. Pero estamos multiplicando por RC aquí, así que es RC veces más grande, más arriba o más abajo, dependiendo del valor de RC. Por lo tanto, esta cosa va a cruzar 1, no cuando S vale 0, sino cuando S por RC, perdón, vale 1. ¿De acuerdo? Entonces va a cruzar en un 0, sí. Pero a ver, ¿cuándo cruza 0? ¿Cuándo cruza el 0 decibeles? Olvidémonos del polo. Cruza el 0 decibeles cuando SRC vale 1, cuando SRC vale 1, o S vale 1 partido por RC. ¿De acuerdo? Ahí cruza el 0 decibeles. Entonces, en 1 partido por RC, que es esta frecuencia, va a cruzar el 0 decibeles. Perfecto, ahí lo va a cruzar. Ahí cruzó el 0 decibeles. Pero justo a esa frecuencia apareció, ¿qué apareció? Un polo, que está justo a la misma frecuencia. Entonces esto iba así, pero a esa frecuencia esto cambia su pendiente. Originalmente era más 20 decibeles partido por década, pero a partir de este punto pasa a ser más 20 decibeles partido por década debido al cero, menos 20 decibeles partido por década debido al polo. Y cuando uno suma más 20 y le quita 20, queda 0 decibeles por década. Entonces, esto sube a razón de más 20 decibeles partido por década hasta que se encuentra con el polo. O sea, si pudiéramos graficarlos por separado, grafiquémoslos por separado. El 0 me da esto, 0 decibeles, justo en omega RC igual 1. O en omega igual 1 partido por RC, ¿cierto? El polo
es 0 decibeles hasta ahí y luego baja a menos 20 decibeles por década. Y este sube a razón de 20 decibeles por década. Si yo sumo estas dos curvas, ¿cómo me queda? Ah, ¿cómo era? Sumar. Ah, ya, entonces sumo 0 más algo negativo. ¿Cuánto es 0 más algo negativo? Algo negativo. Entonces esto va a ser algo negativo hasta que llegue más o menos aquí. Y ahí, esta que sube se cancela con esta que baja, por lo tanto termina en 0 decibeles. Oh, perfecto, eso es. Ya. Y la fase, bueno, la fase, ¿cuánto aporta un 0 en el origen en fase? No, 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 un 0 en el origen aporta. No, 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 no. No, los ceros en el origen era otra cosa. No, no, no. Más 90 fijo, un 0 en el origen, y menos 90 fijo, un polo en el origen. Entonces, volvemos acá. El 0 parte en menos 90, en más 90, entonces el 0 me aporta más 90. Y el polo parte en ¿cuánto? En 0. Entonces se suman los 90 grados del 0 más los 0 grados del polo. ¿Cuánto me dan? 90. Entonces esto parte en 90. En frecuencias muy altas tengo 90 grados debido al 0 y menos 90 grados debido al polo. ¿Y cuánto es la suma de 90 grados del 0? Menos 90 grados del polo. 0. O sea, a frecuencias altas tengo 0, 0 grados. Aquí está 0 grados. Entonces a frecuencias bajas tengo 90, a frecuencias altas tengo 0. Y justo en la frecuencia del polo tengo menos 45 grados. Tengo 45, perdón, esto debería decir más 45 grados. ¿De acuerdo? Para entender diagramas de Bode hay que practicar diagramas de Bode. Hay que practicarlo harto, porque uno lo entiende. Yo entiendo estas ecuaciones, yo sé cómo trazar asíntotas, pero van a dibujar el primer Bode y no van a tener idea, acuérdense de mí, cuál es el valor máximo de la magnitud. No van a tener idea cómo calcular esa cuestión. Y se van a enredar y se van a perder, algunos se van a frustrar mucho. Y después de hacer varios ejercicios lo van a entender bien. En la ayudantía creo que van a hacer ejercicios de Bode, así que esto debiera ser tema de ayudantía. Las tareas ayudan, sin duda, porque mis IEs son muy conceptuales. Yo no pregunto un colchón de resistencia. Ya, esa es la pregunta. Yo pregunto cosas chicas, pero que hay que entender bien. ¿Y tiene IES pasado? ¿Sí? O sea, ecuaciones de ceros sin pasado y... No. No, porque están bloqueadas. Sí, pero puedo entregar algunas, si me lo piden de buena manera y todo eso. Vamos a conversarlo cuando estemos cerca de la I, pero podemos ver y espacial. Yo sé que todos están estudiando con tiempo porque todos han hecho las tareas, casi todos. Y las tareas son una forma de estudiar. Ya, señor delegado, Benjamín, envíame un email para recordármelo, ¿ok? Ya. ¿Mm? Ya, sigamos. Entonces, este es un resumen de respuesta en frecuencia de redes de una constante de tiempo. ¿Cuáles son las redes que tienen una constante de tiempo? Requerir un solo polo, un solo lado. Sí, pero no cuentan los polos cero en el origen. Eh, sí, y en realidad los que tienen un polo, o sea, da lo mismo el cero. Los que tienen un polo son las redes de una constante de tiempo. Entonces aquí tenemos TDS, dos casos. Este es pasa bajo, este es pasa alto. Porque tiene un cero y un polo, este tiene un puro polo. FT para frecuencias físicas, ahí está hecho. La magnitud, fácil. La fase, transmisión en DC, transmisión para omega igual a infinito. Y aquí están los diagramas de Bode respectivos. Ya. Constante de tiempo y polo dominante. Ya hablamos un poco de esto, pero quiero terminar de verlo. La constante de tiempo tau
Es el tiempo que caracteriza la respuesta temporal de un sistema y se habla de constante tiempo, especialmente en sistemas de primer orden o en sistemas que pueden ser aproximados a un sistema de primer orden. La descarga de un capacitor, por ejemplo, se puede modelar de esta forma, ¿cierto? Donde tau es la constante tiempo RC. Y casi todos los sistemas que, que uno aprecia y que no vibran y que no tienen movimiento oscilatorio, uno los puede llevar a algo que se parezca a sistemas de una constante de tiempo. Entonces es súper importante estudiar estos sistemas de una sola constante de tiempo. Entonces x de t es xi, el valor inicial, por e a la menos t partido por tau. Y si se está moviendo con una respuesta en escalón, el valor inicial, el valor final se calculan de alguna forma y el transiente tiene que ver con esta constante de tiempo. ¿De acuerdo? Polo dominante, ya hablamos, el polo más pequeño, el más cercano al origen, su constante de tiempo es la mayor entre todos los polos, y si uno aplica criterio, uno puede aproximar la respuesta de sistemas con muchos polos a sistemas de un solo polo. Es útil en diseño analógico. Entonces aquí vemos respuesta temporal de sistemas de primer orden. Este gráfico es súper útil, súper útil. Esta es típica respuesta al escalón de un sistema de primer orden. ¿De acuerdo? Condición inicial 0, condición final 1, cuando todos los capacitores están cargados, cuando todos los inductores tienen voltaje 0, etc. Ahí uno tiene esta respuesta. Y esto no es una parábola, no es una raíz cuadrada, que es una exponencial, ¿cierto? 1 menos e a la menos t partido por tau. Y esto uno lo multiplica por el valor final para poner valor final ahí. Esta exponencial se comporta muy bien porque después de una constante de tiempo llega a un 63%. Después de 3 constantes de tiempo, o sea, después de 3 tau, cuando t vale 3 tau, llega al 95%. Y cuando t vale 5 tau, llega al 99%. Y cuando t vale 7 tau, llega al 99,9%. ¿Alguna vez llega al final? No. Me pone nervioso pensar que todas las constantes de tiempo del mundo, ninguna ha llegado al final. Nunca. Pero lo suficientemente cerca para todos los efectos ingenieriles, así que estamos bien con eso. Entonces, después de tau, la exponencial vale 1 partido por e. O sea, esto tiene que ver con 1 partido por e. 2.2 tau es lo que toma de ir del 10% al 90%. Eso es 2.2 tau. Perfecto. Oye, y entre broma y broma terminamos el primer capítulo y ahora vamos a hablar de un pequeño resumen del primer capítulo. ¿Qué cosas vimos? Y esto es una buena parte de lo que entra en la I1. O sea, esto es casi toda la materia de la I1. Hablamos de electrónica, señales, circuitos, tecnologías, personajes, etc. Eso no lo voy a preguntar, no voy a preguntar por Bob Weidler. ¿Alguien ha leído de Bob Weidler? ¿No? ¿Nadie? ¿A nadie le llamó la atención el truco de la oveja? ¿No? Ya. ¿O que tenía un hacha en su escritorio? Bueno. Diseño top-down, especificaciones, diseño primero a nivel de sistema, luego de circuito y después implementación física. Hablamos algunas cifras de desempeño, especificaciones de señales y de circuito electrónico, hablamos de ganancia, estática por supuesto, ancho de banda, impedancias de nodo, muy importante, ruido, rango dinámico, excursión, factores de rechazo y otros. Hablamos de pequeña señal y linealización. Yo diría que esto es lo único que no es de circuito en toda esta tabla de contenido. Esto es lo único que se sale del área del curso anterior. Hablamos de circuitos diferenciales, hicimos un repaso de circuitos, hablamos de leyes circuitales, Thevenin, Norton, superposición, función de transferencia, polo, impedancias de nodo, EET. ¿Qué era EET? Teorema del elemento extra. Recta de carga, muy importante. A mí estos temas son para mí los más importantes de todo esto. Hablamos de amplificadores electrónicos, hablamos de tipos. Hay 4 tipos: de voltaje, de corriente, de transconductancia y de transimpedancia. Hablamos de acoplamiento capacitivo o DC, ¿cierto? Acoplamiento AC o acoplamiento DC, respuesta en frecuencia, teorema de Miller, modelos circuitales. Hablamos de respuesta en frecuencia, esto mismo, en magnitud, en fase, polos cero en el origen, reales y complejos conjugados. Eso fue lo que vimos en este capítulo.
Em, Próxima clase empezamos con operacionales, por fin. Y ahí también es un poco de repaso de circuitos, pero lo vamos a ver con mayor profundidad. Siguen siendo circuitos principalmente lineales, pero ya nos vamos a meter con ciertas no linealidades la próxima clase. ¿Les parece un descanso de 10 minutos? Y vuelven en 10 entonces.